Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. Le he titulado al estudio de hoy Fe para vivir para Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo los papeles de inmigración, cuando ya tuve que presentarme delante de un oficial para poder recibir el perdón y la residencia de los Estados Unidos. Yo recuerdo ese día como si fuera hoy. Nunca se me olvidará. El abogado, mi esposa y yo nos encontrábamos en la sala de espera, esperando que nos llamaran. Entonces pasaron las horas, pero llamaron a todo el mundo y nunca mencionaron mi nombre. Entonces, al abogado y yo ver la sala vacía, él fue a preguntar: ¿qué pasó? Nosotros tenemos cita para hoy. No llamaron a Calixto Villa. Y entonces el oficial le dijo: ya llamaron a Calixto Villa y nadie respondió. Entonces el abogado dijo: hemos estado aquí sentados los tres y nadie nos ha llamado. Entonces el oficial entró, a los 5 o 10 minutos salió y dijo: el que hace la entrevista el que tenía que ser la entrevista para Calixto Villa está ahora en el almuerzo. No podrá atenderlo, le pondré a otra persona. Entonces el abogado se molestó y yo le dije: no te preocupes, lo que sucede con todo esto es que Dios está trabajando. Cuando yo dije estas palabras, yo ni entendía lo que había dicho. Yo no sé de dónde salieron estas palabras, pero me salió esta frase, porque yo estaba muy nervioso. Las piernas prácticamente me estaban temblando. Bueno, me hicieron la entrevista y la entrevista no duró más de 5 minutos. Me dieron el perdón y la residencia de los Estados Unidos. Y después de 5 años obtuve la ciudadanía de los Estados Unidos. Ya han pasado muchos años y estoy muy agradecido de Dios. Todavía sigo asombrado de la manera en cómo Dios hace las cosas. Para Dios todas las cosas son posibles. No hay nada que sea imposible para Dios. De lo contrario, no sería Dios. Para Dios todo es posible. Cuando Dios quiere, las cosas suceden. Así el diablo y todo su ejército se oponga contra Dios. Cuando Dios quiere, sucede y punto. Y no necesita de nuestra ayuda y no necesita de nuestra positividad, ni esforzarnos en la fe.
Y el milagro de todo esto, de lo que me sucedió a mí, no está en que me hayan otorgado los documentos, sino en que yo era un reo de deportación. Yo era un reo de deportación de los Estados Unidos. Ahí es donde está el milagro, porque todos los días le están dando papeles a la gente, todos los días se hacen ciudadanos, todos los días hay gente que le dan la residencia, pero yo era un reo de deportación. Y yo les estoy contando todo esto y es muy importante en estos tiempos que hay mucha persecución de inmigración. Y este testimonio yo creo que es un testimonio soberano y glorioso y está lleno, cada vez que yo me pongo a meditar en él, está lleno de la mano invisible del Dios Todopoderoso. Cuando las cosas, hermanos, no salen como esperamos, muchos de nosotros pensamos, algo está mal, algo salió mal, esto es del diablo. Imagínense que yo me hubiera puesto ahí, o el abogado se hubiera puesto a decir, ¿cómo es posible esto? Miren todo el tiempo que me han hecho perder, llevamos varias horas aquí esperando, nosotros tenemos un turno, pero no. En ese momento me salió la frase que dice, no nos preocupemos, que Dios está trabajando. El Espíritu Santo en esa sala de espera me puso las palabras que no venían de mí. No se preocupen, lo que está pasando es que Dios está trabajando. Hermanos, esa frase no vino de mi carne. Esa frase no vino de mi mente nerviosa. Fue Dios tomando mi boca para calmar mi alma, calmar mis nervios. Yo en esos momentos era un montón de nervios. No sabía qué iba a suceder. Yo temblaba. Por supuesto, delante de mi esposa y delante del abogado yo me hacía el fuerte, el hombre, pero yo era un montón de nervios. Yo sabía que todo estaba en las manos de Dios Todopoderoso. Por supuesto que mis piernas temblaban. Yo recuerdo que el corazón me brincaba. La incertidumbre era real. Humanamente la situación pintaba mal, estaba nervioso. Pero aún así, yo dije, en ese momento, Dios está trabajando. Y lo estaba. Porque cuando salí de ahí, no solo me dieron el perdón, no solo me dieron la residencia, sino que años después me dieron la ciudadanía de los Estados Unidos. Y el testimonio no termina aquí. El milagro, como dije hace un rato, no está en que me hayan otorgado los documentos, sino en que yo era un reo de deportación. Y esto que yo estoy contando, muchos hermanos no lo saben. Creo que es tiempo de que lo sepan. Así son las cosas. Y en esto está la gloria de todo este testimonio. Dios no solo abrió una puerta, Dios canceló la sentencia, Dios revirtió un destino,
Dios deshizo un decreto humano. Dios hizo retroceder al sistema. Dios doblegó las leyes. Y Dios silenció las acusaciones y Dios borró mi pasado legal para que me pudieran dar el perdón. No que lo quitaron de las computadoras ni los archivos, sino que Dios se metió en el asunto y me ayudó para que me pudieran dar el perdón. Lo que para los hombres era imposible, para Dios, con solo un chasquido de sus dedos, suceden las cosas. Yo creo que en estos tiempos este testimonio es muy reconfortante para muchos, porque hay mucha gente nerviosa que han puesto sus papeles, le han dado la cita para inmigración y ellos no saben si ese día lo van a deportar, si lo van a meter preso. Ellos no saben. Están ahí todos los días nerviosos con esa incertidumbre, con ese disconfort internamente. No es fácil sentirse así, hermanos. Es doloroso. Y el otro día yo estaba hablando con un amigo que también está pasando por un problema de migración. Y entonces yo le decía a él me decía, estoy haciendo esto con el abogado está haciendo esto otro. Y yo le dije, mira, todo eso está bien que tú estés haciendo, pero lo más importante es que tú venga a Dios en el nombre de Jesucristo, arrodíllate delante de Él, pídele, clámale, explícale por qué tú necesitas los papeles, dile que te perdone todo lo que tú hayas hecho, pero que tú quieres quedarte en este país, que tú tienes una familia aquí, que ya tú te sientes identificado con este país. Conversa con Dios, háblale a Dios, porque la Biblia dice que el que pide recibe y al que llama se le abrirá. Pídele. Es lo más importante. La oración es lo más importante que existe. La oración es poderosa. Cuando tú oras, estás involucrando a Dios en el asunto. Bendito sea su nombre. Se dé o no se dé. Ora, busca a Dios. Le decía yo. Y él me decía, sí, yo oro. Sí, estoy buscando a Dios. Yo le decía, esto es lo más importante. No es el abogado, no es los papeles, no es el dinero que estás dando, sino tu confianza en Dios, que es el que puede hacer todas las cosas. Jesús mismo nos enseñó esta frase que dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Eso lo enseñó Jesucristo. Jesucristo no miente. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios dice la Biblia en algún lugar, no recuerdo la cita, que dice que si nosotros siendo hombres malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y el Espíritu Santo es lo más grande que tiene Dios. Es su presencia. Es la tercera persona de la Trinidad. Si Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo, ¿cuánto más cosas simples de esta vida? ¿Cuánto más cosas simples de esta vida? Entonces, yo le exhorto a mis hermanos que le pidan a Dios. Dios puede tocar el corazón de ese oficial. Dios puede hacer que cuando ese oficial esté haciendo los papeles, Dios puede hacer que el oficial firme, dice sí, o el abogado o el juez, sí, dale la residencia. Dios es poderoso.
tenemos que confiar en Dios. Y entonces este testimonio que yo les acabo de dar, mi testimonio, revela tres cosas. Y aquí vamos a hablar de muchas cosas que son súper importantísimas que nosotros aprendamos y conozcamos. Que nada es por casualidad. La vida no es por casualidad. La Biblia ya dice, creo que es en Proverbios, no sé qué lado dice, o en los Salmos, que dice que el hombre tira los dados al azar, pero de Dios es el cómo van a salir, los números que van a salir. Quiere decir de que Dios tiene cuidado de todas las cosas, Dios está mirando todo, Dios está planificando todo. Dios no es como nosotros que nos tiramos a dormir, a descansar y nos olvidamos de las cosas. No, Dios tiene control de todo, de todos los detalles. No se le escapa nada, lo ve todo, lo entiende todo, lo organiza todo. Dios está al tanto, imagínense más de sus hijos. O sea, que nada es por casualidad. El que no llamaran mi nombre, el que cambiaran de oficial, el que quedara yo solo en la sala, el que me pusieran otro entrevistador, el que aprobaran el perdón, el que me aprobaran la residencia, nada de eso fue por casualidad. Todo creo yo con todo el corazón que fue una cirugía divina del Dios Todopoderoso. Miren, la Biblia enseña que Dios controla los tiempos, a las autoridades y a las decisiones. Quiere decir que Dios inclina al juez, guía al oficial, o abre o cierra puertas. Dios, Él provoca errores que en realidad son milagros disfrazados. Dios no consulta al diablo para bendecir a su hijo. Dios lo bendice y punto. Cuando Dios dice sí, nada lo detiene. No importa el récord, las leyes, el pasado, el temor, ni un decreto firmado por un juez, ni por el presidente Trump. Cuando Dios habla y dice y desea, suceden las cosas, mis queridos hermanos. Cuando Dios decide, ni el infierno entero puede oponérsele, porque Él es Dios. Miren, la soberanía de Dios gobierna hasta los detalles que el hombre llama casualidades. Fíjense el poder y la grandeza de Dios. La gracia abre puertas que el hombre jamás podría abrir, aun cuando existe un pasado oscuro. Dios actúa muchas veces en los intersticios de la vida, donde nadie está mirando. John Owen escribió y dijo, lo que Dios determina, ni el hombre ni demonio pueden revertir. George William escribió y dijo, la providencia divina parece caótica, pero es la mano de Dios guiando con perfección. Finis Dake escribió, Dios controla leyes, jueces, gobiernos y autoridades para cumplir sus propósitos en sus hijos. Y Kenneth West, erudito en el griego, explica que la palabra gracia implica favor inmerecido, pero algo más, y poder para mover circunstancias imposibles. ¿Qué les parece? Mis queridos hermanos, Dios no solo cambió mi situación, Dios cambió mi sentencia.
no solo abrió una puerta, quitó el candado, la reja y el guardia. No solo me dieron documentos, me dieron un destino que el infierno quiso evitar. Porque yo sé lo que se siente vivir sin papeles. Yo sé lo que es levantarse de madrugada pensando que mañana te van a apresar, que mañana te van a encarcelar, que mañana te van a quitar los permisos para que no puedas trabajar, que mañana no tengas una licencia para conducir. Yo sé lo que se siente porque pasé por todo eso. Yo sé. Esto es una predicación de algo que viví. Yo lo he vivido en carne propia. Esto es un recordatorio que cuando Dios está trabajando, el hombre no necesita entender, solo necesita descansar. Wes, erudito en el griego, enseña que la fe bíblica significa confiar plenamente, no parcialmente. Entonces, cualquier mezcla entre fe en Dios, fe en métodos, en principios y fórmulas, anula la fe. Mirar a Jesús significa mirar únicamente a Él, pero también significa no mirar a ningún otro lugar. Fe es reposar en Cristo y su obra en la cruz. Cualquier otra fe que no sea en Jesucristo y su cruz no es fe verdadera, es solo religión, humanismo y un falso camino. Yo recuerdo que en esos días yo solo miraba a Jesús. Yo me gozaba en Jesús, yo pensaba en Jesús. Yo ponía en práctica ese versículo que dice, puesto los ojos en Jesús, allí solamente. Yo no miraba otra cosa que no fuera el rostro de Jesús. Yo no miraba otra cosa que no fuera el sacrificio de Jesús. Ahí mis ojos estaban puestos. Él y solamente Él. No miraba la situación, no miraba a todas las cosas negativas que estaban pasando a mi alrededor, no miraba a todos aquellos que salieron antes que yo con el rostro caído. Me mantuve viendo al invisible. Alabado sea su nombre. Hace unos meses yo estaba enfrentando una situación que golpeó mucho mi interior. Yo sentí inseguridad, miedo, un nudo, como un apretón en el pecho. Unos días amanecía fuerte y confiado, otros nervioso, confundido y sin rumbo. Yo sabía que algo dentro de mí no estaba bien. Una guerra mental estaba ocurriendo por situaciones externas. Y yo sé que el diablo se aprovecha de los medios para afligir a los hijos de Dios. Se aprovecha de las voces, de las circunstancias, de las cosas que suceden, de las cosas que no tenemos control. Él se aprovecha de todo eso para afligirnos. Y yo, como siempre he hecho, seguía orando y le dije a Dios,
Padre, yo deseo que esta situación se resuelva de esta manera, pero tú eres sabio y ves lo que yo no veo. Por lo tanto, que se haga tu perfecta voluntad. Yo estoy en tus manos. Haz como tú entiendas que sea lo mejor. Pero al mismo tiempo recuerdo que ese día yo le pedí algo más. Y yo le dije a Dios, quita este apretón en el pecho. Quita este peso para que yo pueda servirte alegremente, para que yo no esté triste, para que yo no esté deprimido, para que yo no esté presionado de esta manera. Quita este apretón del pecho. Y para mi sorpresa, el malestar se fue. La situación continuó por meses, pero una paz interna imposible de explicar me invadió. Fue como si me quitaran un peso de 100 libras de encima. Todos los días yo decía, tú eres mi padre, mi vida y la de mi familia está en tus manos. Yo soy tu propiedad, Padre. Nadie me va a arrebatar de tus manos. Yo soy tu hijo. Nunca me quejé, nunca dudé, nunca dejé de creer en su palabra. Y un día, sin yo mover nada, todas las dificultades desaparecieron por sí solas. Y ese día entendí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, esto es exactamente lo que Pablo vivió y enseñó cuando dijo allá en Filipenses 4:11, aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y lo que dijo allá en Filipenses 4:7 que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Mientras permanecemos en Cristo Jesús, mientras nuestros ojos están enfocados en Jesucristo, la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque estamos en su Hijo Jesucristo. Poderoso el Señor, para que sí podamos vivir para Dios. Para que podamos vivir para Dios. Alabado sea su nombre. Qué poderoso es el Señor. En esos días yo puse en práctica lo que significa resistir la presión, resistir las influencias, al miedo, la incertidumbre y las voces, lo que escuchamos, lo que hablan los demás y lo que escuchamos. Yo resistí todo eso enfocado y mirando a Cristo. En ocasiones no sabemos de dónde vienen las situaciones. Puede que sean del diablo o puede que sean de Dios para entrenarnos, para que nuestra fe y confianza crezca, para que nuestra fe y confianza no esté puesta en esta vida, sino en Dios Todopoderoso.
Y todo esto lo atravesamos y vivimos sometiéndonos a Dios. Yo he conocido a muchos cristianos inmaduros que creen que solo las cosas negativas y que nos incomodan y que nos hacen sentir mal vienen del diablo. Pero es un error tener esta manera de pensar. El pueblo de Israel, después que salió de Egipto, pasó por dificultades, presiones, hambre, sed, miedo, incertidumbre, frustración y mil cosas. Y entonces, cuando vamos allá y leemos allá la escritura en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, vamos a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a ver una verdad poderosa que nos revela aquí el Espíritu Santo. Yo quiero enseñar a la gente, a mis hermanos cristianos, cómo mantenerse en las dificultades y situaciones que nos oprimen, que nos quieren destruir, que nos quieren matar. Dice así la palabra, Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Esto está poderoso. Dios los llevó por un camino para que nunca se olvidaran de Él. Por un desierto para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en sus corazones. En ese desierto no habían restaurantes. En ese desierto no había agua. En ese desierto no había comida. En ese desierto todo lo que había era hambre, escasez, dificultades, sol. Dios los hizo tener hambre y sed para que ellos aprendieran a depender de Jehová Dios. Eso fue, hay hermanos que me han dicho, hermano Calixto, eso fue solamente para los israelitas, no es para nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos es para vivir cómodos, vivir enriquecidos, vivir lleno de lujo, vivir la vida buena. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Jesucristo? Cristo padeció el justo por los injustos. ¿Qué dice allá Pedro en Primera de Pedro 1:21? Que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos las pisadas de Cristo. Y allá en el capítulo 5 dice algo así como: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso lo enseña el Nuevo Testamento.
El Nuevo Testamento no le ha prometido a nadie una vida cómoda, feliz, tranquila, sin situaciones. A través de todo el Nuevo Testamento tenemos historias, ejemplos, versículos, enseñanzas que por causa de la justicia el cristiano va a sufrir y padecer. No dice en algún lugar, los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Algunas situaciones Dios las permitirá, otras nunca llegarán. Toda nuestra vida cristiana depende de la soberanía de Dios. De Pablo dijo el Señor Jesucristo, le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando las dificultades, presiones y pruebas lleguen, hay que someterse a Dios con más intensidad. Dios las permite con este y otros propósitos. Hay cristianos que cuando las presiones llegan, en vez de someterse a Dios, se someten al diablo y a todo tipo de prácticas anticristianas. Uno de los principales errores de la iglesia moderna, de la teología moderna, del cristianismo inmaduro, es creer que todo lo incómodo viene del diablo. Para mí este pensamiento y esta manera de creer es tener una fe infantil. El cristiano inmaduro vive bajo esta idea falsa. Si me siento bien es Dios, si me siento mal es el diablo, pero no. Este no es el carácter de Dios. Esto no es el cristianismo. Esto, mis queridos hermanos, es tener una visión distorsionada y peligrosa de Dios. La Biblia muestra que Dios mismo permite, diseña y orquesta circunstancias difíciles para afligir, probar, romper orgullo, revelar lo que hay en el corazón, enseñar dependencia, formar carácter, guiar hacia la obediencia, fortalecer la fe, servir como testimonio a generaciones venideras. Y si tiene que meterte en el foso de los leones, lo hará, quieras o no quieras. Esto es la Biblia. Miren, cuando yo estaba meditando en todos estos estudios, yo últimamente no sé lo que me está sucediendo, que cada vez que estoy estudiando la Biblia, me estoy concentrando tanto que yo mismo en persona me veo en el lugar como viviendo la escena. Vivo la escena. Creo que es el Espíritu Santo quien me está llevando a esos lugares para que yo lo experimente todo esto más vivamente, como si estuviera en vivo. Hay una película en vivo. Y entonces, pueden ustedes imaginarse qué sintió Daniel antes de ser echado al foso de los leones. Daniel es humano. Él no era un superhombre. Él era
igual que usted y que yo, somos hombres, humanos. Como dice allá el libro de Santiago, dice que todos somos hombres con las mismas pasiones. Y yo sé lo que sintió. Yo puedo, por supuesto que la Biblia no lo dice, pero yo puedo saber lo que sintió. Sintió miedo, terror, espanto. Pero también sé lo que sintió cuando el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Victoria, fuerza, fe, confianza, poder, gloria y a la vez humillación. Miren, Dios no nos pregunta si queremos pasar por el foso. Él nos mete allí para mostrar su gloria. Él nos mete allí para mostrar nuestro corazón y su poder sobre todas las cosas. Cuando estamos en la candela se sabe de qué está hecho nuestro corazón. La Biblia no lo dice explícitamente así como yo lo estoy diciendo. Pero Daniel era un hombre humano. Era un hombre bueno, servía a Dios. Era un buen ciudadano. Era un santo del Señor. Y ningún hombre, por más devoto que sea, es de piedra. Tiene sentimientos. Por lo tanto, yo puedo decir, sin estar añadiendo nada a la escritura, que Daniel sintió miedo porque estaba enfrentando la muerte, no natural, sino por leones. Sintió terror porque vio abrirse la boca de esos leones. Sintió espanto porque todo lo que amaba parecía haber terminado. Dijo, este es el final. Hasta aquí, Jehová, recíbeme. Y sintió en ese momento soledad porque todos lo habían abandonado. Fue solo al foso de los leones. Y aún así no negó a su Dios. Ahí es donde la fe se manifiesta. Ahí es donde entra la fe que predicas, la fe verdadera, la fe en el Hijo de Dios. Ahí en esos momentos donde la fe tiene que florecer. Alabado sea su nombre. Daniel no se sostuvo a él mismo, fue Dios quien lo sostuvo. Cuando Dios nos mete en la candela, Dios nos sostiene, Dios nos da fuerza para que glorifiquemos su nombre en medio de la candela. Y aquí es donde todo cambia. Cuando los leones se callaron, cuando las fieras retrocedieron y cuando la muerte segura se convirtió en victoria, no por él, sino por Jehová. Se convirtió en fuerza, no humana, sino celestial. Se convirtió en fe, no la suya, sino la que Dios obró en él. Se convirtió en confianza porque Dios no abandona a los que confían en él. Se convirtió en poder, no para exhibirse, ni para creerse la Coca-Cola allá en Babilonia, sino para testificar de que Dios es poderoso. Se convirtió en gloria, no para él, sino para Dios.
el nombre de Dios se conoció por toda la tierra y a la vez se convirtió en humillación, porque cuando Dios hace un milagro uno se siente pequeño, uno se siente tan agradecido que se humilla. Miren, la presencia del ángel en la cueva transformó un foso de muerte en un altar de adoración. Eso es poderoso. La fe verdadera, hermanos, no evita el foso, lo atraviesa. Dios no siempre apaga los leones antes de que llegues al foso, pero siempre llegará antes que tú. Antes del milagro hay temor, después del milagro hay humillación. Y Dios usa el foso para enseñarnos quiénes somos y para mostrarnos quién es Él. ¡Qué poderoso es el Señor! A veces Dios permite que el decreto se firme, que la boca del foso se abra, que los leones se acerquen, solo para que el mundo vea que nada ni nadie puede tocar al que está en las manos del Dios vivo. Así que tranquilo, hermanos. Todo lo que necesitamos hacer es confiar en Dios y su Hijo Jesucristo y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo recuerdo hace muchos años que yo y mi esposa estábamos pasando grandes dificultades y nos sentíamos atribulados y afligidos, y un día me levanté por la mañana, una luz atravesó mi alma y yo le dije a mi esposa: no te preocupes, todo va a estar bien. Mientras Dios esté en el trono y Dios siempre estará, todo va a estar bien. Y efectivamente así fue. Dios es todopoderoso, hermanos. Quiera Dios que con estos estudios y esta predicación de este día su fe se levante y usted confíe en Dios. Venga lo que venga a su vida. Confíe en Dios. Entonces, si yo solo predicara el lado donde Dios cierra la boca del león, no estaría predicando la fe bíblica, sino una fe selectiva. Estaría predicando error. Ahora les voy a enseñar algo súper importante. Dios no siempre cierra la boca de los leones. Y escuche bien todo esto que les voy a explicar para que no se deje engañar por los falsos apóstoles y profetas que tenemos en muchos púlpitos, que solo hablan de gloria, de amor, de poder, de beneficios. No todos salen del foso. No todos los que van al foso salen del foso como Daniel. Pero eso también es fe. Dios cerró la boca de los leones para Daniel, pero no cerró la boca de la espada para Esteban en el Nuevo Testamento. ¿Por qué?
No lo sabemos. Dios sabe todas las cosas. Dios apagó el fuego para los 3 jóvenes hebreos allá en el libro de Daniel, pero no apagó la espada para Santiago, el hermano de Juan, que fue decapitado por Herodes allá en el libro de Hechos. Dios libertó a Pedro del ángel de la muerte, liberándolo de la cárcel, pero no libertó a Pablo del verdugo que le cortó la cabeza. Miren, hermanos, esto es una realidad. A algunos Dios los libra de la prueba. A otros Dios los libra por medio de la prueba. Y a otros Dios los libra con la muerte, llevándolos a su presencia. Y todas son victorias. Escuchen con atención para que nadie les haga un cuento, porque hay muchos cuentacuentos, hay muchos tía-tata cuentacuentos en los púlpitos. La fe que agrada a Dios acepta ambos caminos. Daniel sintió miedo, claro que sí, y sintió gloria cuando Dios cerró la boca de los leones. Pero hay hijos de Dios que sentirán miedo y luego sentirán la espada y aún así morirán en fe. Honrarán a Dios en fe con sus vidas. Con su muerte estarán dando honra y gloria a Dios. El libro de Hebreos lo enseña, que la fe tiene 2 filos. La fe no garantiza que el león se calle. La fe garantiza que Dios está contigo, aunque el león ruja hasta el final. Si no, lea la historia de la iglesia allá, como lo llevaban a los coliseos de Roma y se lo echaban a los leones. Los cristianos se lo echaban a los leones como si fueran perros. Sin embargo, eran santos del Señor, eran la gente que verdaderamente necesita este mundo, gente buena, gente comprometida, gente que había nacido de nuevo, gente seguidora de Jesucristo. Lea la historia. Deje de estar viendo tanta novela y de tanta televisión y tanta noticia. Empiecen a leer la Biblia, libros que lo instruyan y lo edifiquen y le enseñen. Deje de tanta estupidez de leer y de escuchar tanta estupidez, que más bien lo que hace que lo hundan. Lo hundan como ser humano. Hay gente que piensa que por morir en la batalla murieron derrotados. Pero los que dan su vida también vencen. Jesús le dijo allá a la iglesia en Apocalipsis 2:10, dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí no está diciendo sé fiel hasta que yo te libre, dice hasta la muerte. Ojalá que a ninguno de nosotros nos toque esto, pero ya muchos han pasado por ahí. En otras palabras, algunos verán milagros aquí, otros verán el milagro al abrir sus ojos en la eternidad. El diablo no vence cuando mata el cuerpo. El diablo vence cuando logra que el creyente niegue a Cristo y quite sus ojos de Cristo y lo mezcle con otras cosas.
Ahí es donde el diablo vence al cristiano. Por eso los mártires son, ante los ojos del cielo, los más grandes vencedores. Daniel venció porque Dios lo sacó del foso. Esteban venció porque Dios lo sacó del mundo. La victoria no se mide por sobrevivir, sino por permanecer fiel a Cristo. Venga lo que venga, pase lo que pase. Santiago muere y es victoria porque murió fiel. Pedro vive y también es victoria porque Dios lo necesitaba para seguir predicando. Uno venció entrando al cielo, el otro venció continuando la obra de Cristo. ¿Ven? Dos lados. Esto es lo que hay que predicar. Hay muchos predicadores allá afuera predicando que todo bueno, todo es salud, todo es prosperidad, todo es belleza, todo es gloria a Dios. ¡Mentira! Los dos ganaron, los dos fueron fieles, los dos glorificaron a Dios. Entonces, con estos estudios les estoy enseñando que no todo lo difícil viene del enemigo. Mucho viene de la mano amorosa y disciplinadora de Dios. Aquí es donde muchos encuentran problemas en su teología. Yo estuve en una iglesia hace muchos años que enseñaba que Dios solo era amor y puro amor. Y por supuesto que Dios es amor. Primera de Juan lo enseña. Pero como dijo Pablo, Dios también es fuego consumidor. Y lo que yo acabo de decir es absolutamente bíblico. Dios es amor, pero ese mismo Dios también es santo, justo, juez y fuego consumidor. Y si no te gusta este Dios, entonces mejor muérete. ¿Para qué seguir viviendo? Y hoy muchas iglesias se quedaron solo con la mitad del carácter de Dios. Ellos predican, Dios te ama, Dios te abraza, Dios te comprende, Dios te acepta tal como eres. Todo eso es cierto, pero no es toda la verdad. Porque la Biblia completa dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Y también dice, conoce por tanto la bondad y la severidad de Dios allá en Romanos capítulo 11, versículo 22. ¿Ves? Pablo dice, hay bondad, amor y severidad, juicio. Ese es el carácter de Dios. El problema del evangelio moderno es que se quedó con la bondad y borró la severidad. Entonces, algunos me preguntan, hermanos, ¿por qué Dios es ambas cosas según la Biblia? Porque miren, si Dios fuera solo amor, no habría infierno. Porque el amor sin justicia es sentimentalismo barato. Dios ama, pero ese amor es santo, no humano. Si fuera solo fuego consumidor,
ningún ser humano sería salvo, porque todos nacemos en pecados y todos somos malos. Porque el fuego sin amor nos destruiría eternamente. Pero Dios se reveló en Cristo como Salvador. Entonces, ¿cómo es que Dios hace? Dios atrae en amor, pero su santidad te transforma. El evangelio moderno atrae gente, pero no transforma a nadie porque le quitó el filo a la espada. Fíjense que la palabra de Dios dice como una espada de dos filos. Es una espada de dos filos, el amor y la santidad por el otro lugar. Así que cuando predicamos solo amor, caemos en herejía porque estamos enseñando una distorsión del carácter de Dios. Predicar que Dios es amor únicamente produce, ¿saben lo que produce cuando predicamos solo amor? Piensen esto para que ustedes vean. Predicar solamente de amor produce cristianos carnales, iglesias sin arrepentimiento, salvaciones falsas, evangelio humanista, fe centrada en el hombre, gente que nunca cambia, creyentes que viven como el mundo, pajarracos por todos lados. Hoy en día hay una nueva clase de cristianos que tú los ves y no sabes si son hombres o mujeres. Están tan refinados y son tan amorosos que tú no sabes si es una mujer o un hombre. Y la Biblia dice que los afeminados no entran al reino de los cielos. Así que cambie y arrepiéntase y deje que el Espíritu Santo haga el cambio en su vida y en su corazón. Porque supongamos que Dios solo ama. Entonces, si Dios solo amara, entonces Dios no corrige, no juzga, no disciplina, no exige santidad, no pide arrepentimiento, no castiga el pecado, no demanda obediencia y todo es un relajo. Es como si usted fuera en su casa, usted no pusiera disciplina. Eso no es el Dios de la Biblia, hermano. Es una caricatura creada por los hombres. El diablo desea que se hable solo de amor. Fíjense hasta dónde el diablo desea que tú solo hables de amor, amor y amor y amor. Porque sabe que el amor solamente no te va a transformar. La vara a veces es la que transforma, rompe, edifica, levanta. Así son las cosas. Y estos son los apóstoles que tenemos en los púlpitos. Pajarracos vestidos de ministros. Un padre que solo abraza y nunca disciplina no ama a su hijo. Lo está destruyendo. Está siendo un bueno para nada. Un padre que solo disciplina y nunca abraza tampoco ama. El verdadero amor corrige, guía, protege y transforma. Así es Dios. Yo creo que uno de los pecados más grandes de la iglesia moderna es predicar un Dios de una sola cara. El amor de Dios, hermanos, es perfecto. Y perfecto involucra todo. Es un amor santo, rodeado de justicia, rectitud, verdad. Dios no ama a nadie a costa de su santidad. Dios no perdona a nadie
sin satisfacer su justicia en la cruz. Si no el hombre no viene a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, por muy bueno que sea Dios, no tiene salvación. ¿Están entendiendo? Así que presentar a Dios solo como amor es crear un ídolo sentimental. No es el Dios de la Biblia. El mismo Dios que ama con amor infinito, también odia el pecado con odio infinito. Un evangelio que solo habla del amor de Dios, pero no del pecado, la justicia y la santidad, es un evangelio falso. La cruz es la revelación del amor de Dios y al mismo tiempo la revelación de la ira de Dios contra el pecado. El Dios que ama es el mismo Dios que juzga y ambos nacen de su santidad perfecta. No se dejen engañar por estos nuevos mequetrefes que no conocen de la Biblia. Hablan lo que le viene a su imaginación. No respetan a Dios, no viven en santidad. Son brujos, son ministros que se han convertido en brujos del altar. Hermanos, lo que le sucedió a Israel en el desierto no fue un ataque, fue una escuela para, como dice la Escritura, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y te hizo tener hambre. Cuando yo leo esta historia de Israel, yo quedo fascinado. Hay una historia donde dice que habían caminado por días y días sin beber agua y todos estaban fatigados, al borde ya de desmayar y los animales estaban que ya no podían. Ese era Dios. Ese era Dios. Dios los llevó al desierto. Dios los afligió. Dios les hizo tener hambre y sed. ¿Por qué? Para que aprendieran a ser hombres. Para que aprendieran, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el inmaduro dice, me siento mal. Esto es del diablo. El diablo me está atacando. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Y están reprendiendo al Dios Todopoderoso porque es Dios quien lo está metiendo en eso. Pero ¿qué dice la Escritura? Que ese camino lo produjo Dios para hacerte crecer, para hacerte depender, para hacerte hombre, para hacerte un líder, para hacerte cristiano, para que la mujer sea mujer y el hombre sea hombre. No los pajarracos modernos que tenemos, que por cualquier cosa dicen, me estás ofendiendo. Un niño pequeño piensa que todo dolor es malo, pero el adulto sabe que la vacuna duele, pero sana. La disciplina duele, pero forma. La corrección duele, pero salva. Igualmente, los cristianos inmaduros
confunden aflicción con ataques y pruebas con maldición. Y yo les digo con sinceridad, cuando todo pasa y usted se mantiene firme, sin meter las patas, usted se sentirá como que ha ido a la guerra y ha regresado vivo, lleno de gozo y de alegría y con más confianza y fe en Dios. Alabado sea su nombre. Así me siento yo en estos momentos. Así me siento yo en estos momentos. Lleno de fe, de confianza, de seguridad. En la mano poderosa de Dios. Yo les digo con sinceridad. Miren, para decirle algo de Cristo. Las pisadas de Cristo no fueron comodidad. Miren la vida de Cristo, analicen la vida de Cristo, estudien la vida de Cristo y dejen de estar estudiando estupideces y estudien la vida de Cristo. Sus pisadas, su estilo de vida, la manera que vivió, no, él no vivió en comodidad, ni tuvo riqueza terrenal, no tuvo facilidad, no tuvo siempre puertas abiertas, amor, puro amor, no. Tuvo muchas luchas contra los judíos religiosos. El camino de él fue de oprobio, contradicción, dolor, injusticia, rechazo, sufrimiento, llanto, angustia. Y él era el santo, puro, sublime Hijo de Dios. Y tú y yo que somos malos, pecadores de nacimiento, quejándonos y exigiéndole a Dios paz, tranquilidad, dinero, felicidad, una vida de lujos y diversiones. Cuando el Hijo de Dios, que era santo, puro, sin pecado, más sublime que los cielos, tuvo que pasar por todo eso para demostrarnos a nosotros lo que es la obediencia a Dios. ¿Entienden? El padecimiento no es un accidente. Es parte del diseño de Dios para perfeccionar al creyente. Alégrate cuando estás en la candela, porque es la mano de Dios obrando en ti. Creo que es Santiago el que dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas. Creo que es el capítulo 1 de Santiago, no estoy seguro de eso. Creo que Pablo también lo enseña allá en Romanos. Miren, los padecimientos de Pablo no fueron ataques del diablo, fueron el taller de Dios para formar un vaso escogido. Y por supuesto, Dios puede usar los demonios, el diablo, a los ángeles caídos, a reyes, a hombres, a mujeres. Dios puede usar cualquier cosa para formarnos. La fe verdadera no se prueba en tiempos de calma, sino cuando Dios nos lleva al desierto. Y vaya ahí a Google y estudie qué es lo que hay en el desierto. Escorpiones, culebras, mucho sol, agua. No hay agua, mucho sol, escasez. El sufrimiento es el cincel con el cual Dios esculpe el carácter cristiano.
Dios revela la corrupción del corazón, no para condenar al creyente, sino para purificarlo, para hacerlo mejor. El desierto fue la demostración de que Dios no abandona, sino de que Dios educa. Muchos de los sufrimientos del creyentes, muchos de los sufrimientos del creyente son divinamente asignados. El erudito Kenneth West, él explica y dice que la palabra padecer en 1 de Pedro 5:10 implica un proceso supervisado por Dios para fortalecer, perfeccionar y afirmar al creyente. Yo he notado que cuando la prueba llega, muchos creyentes, en vez de someterse a Dios, se someten al diablo. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? Explícanos, hermano Calixto, ¿qué usted quiere decir con esto? Muchos creyentes, al venir las pruebas y las dificultades, en vez de recurrir a Dios, en vez de someterse a Dios, recurren al diablo y empiezan a hacer cosas anticristianas, impías. Entran en ansiedad y entonces buscan escapes carnales para salir de eso. Acuden a prácticas diabólicas. Se entregan al pecado. Buscan un alivio inmediato. Huyen de la prueba en vez de aprender de ella. Empiezan a hablar y a decir estupideces. Empiezan a quejarse. Y entonces pecan contra Dios, pecan contra sus semejantes. He conocido cristianos que en momentos de escasez roban en sus centros de trabajo. He conocido pastores y ministros que en momentos de escasez se roban el diezmo, se roban las ofrendas. La presión, en vez de hacerlos buscar a Dios, los hizo caer en las mentiras y en las falsedades del diablo. Huyen de la prueba, de las pruebas en vez de aprender de ellas. Pero Dios no bendice al que huye del horno. Bendice al que permanece en sus manos mientras Él lo purifica. Miren, les voy a enseñar una verdad que si usted lo capta, será un verdadero cristiano. El cristiano no vive de emociones, vive de crucifixión. El cristiano aprende a crucificar las emociones que lo alejan de Dios. El que se somete a Dios en la prueba vence al diablo. El que huye de Dios en la prueba queda en manos del diablo. Si todo lo duro lo atribuyes al diablo, jamás conocerás la mano formadora del Padre. El que entiende que hay pruebas enviadas por Dios deja de pelear contra el desierto y comienza a escuchar la voz de Dios que habla dentro de él. El diablo tienta para destruirte.
Dios prueba para formarte. Y tu fe decide a quién le crees. Esto es lo que significa fe que reposa en Cristo, no en sensaciones, no en impulsos, no en resultados inmediatos, sino en la perfecta voluntad del Padre. Yo recuerdo que cuando estaba pasando por situaciones fuertes, yo le decía a Dios, yo quisiera que esto sucediera de esta manera, pero Dios, tú eres sabio, inteligente, conoces todas las cosas. Que se haga conforme a tu voluntad, no la mía. Tú conoces todas las cosas y sabes todo. Hazlo conforme a tu voluntad y que en todo sea tu nombre glorificado. Y punto. Y lo dejé ahí. Eso es reposar en Cristo. Fe es reposar en Cristo y su obra en la cruz. Es como un salvavidas en medio del océano. El viento ruge y las olas son altas. Pero mientras estemos aferrados al salvavidas, todo estará bien hasta que termine la tormenta. Fe es la fe que descansa, no la fe que nos empuja a ser